Bueno, mi querido hermano, vamos al estudio de esta noche. Es en la carta, como dije, la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan. La primera semana habíamos compartido algo de esta carta. Habíamos dicho que esta carta tenía un destino, era una congregación, pero también que tenía un propósito. Uno de los propósitos que hablamos la primera vez que vimos esto era que según Primera de Juan capítulo 1 versículo 4, esta carta había sido enviada para aumentar el gozo de estos hermanos. Lo segundo que habíamos visto era para prevenirlos y guardarles del pecado, según Primera de Juan 2:1. También habíamos visto que esta carta, la intención de esta carta era también para advertir acerca de los falsos maestros, que hay muchos, y todavía hay, mi querido hermano. Número 4 que vimos es para fortalecer la fe en Cristo y para darles la seguridad de la vida eterna. Entonces, esta carta es una carta con la intención de fortalecer al pueblo de Dios, de refrescarle las promesas que tienen en Dios y para que también se guarden de una vida pecaminosa. Y la intención cuando se escribe esta carta es que las personas que la reciben pudieran ser edificadas. Ahora, mirando la manera en que está escrita esta carta, hay unos cuantos versículos que son los versículos claves de Primera de Juan. Si usted tiene la Biblia y puede buscar en Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 es uno de los versículos clave. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y también para limpiarnos. Es decir, son dos obras, las que Él promete hacer en este versículo. Primero, dice que nos perdona. Segundo, dice que nos limpia. Así que es maravilloso las promesas de Dios en su palabra. Lo otro que vemos es, el otro versículo clave, es Primera de Juan 3:6. ¿Qué dice Primera de Juan 3:6? Y Rosany me lo puede leer. Sí, 3:6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Muy bien, sigue tratando con el tema del pecado en este versículo clave y nos dice que todo aquel que permanece en él no peca. ¿A qué se refiere esto? ¿Que nunca peca? No. Lo que se refiere en este versículo es que no es tendido al pecado como lo era antes, y no peca deliberadamente, sino que son faltas que comete y aun cuando las comete se arrepiente de sus pecados. Eso es lo que quiere decir. Primera de Juan 4:4 es otro de los versículos clave de esta carta, que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí estaba hablando específicamente de aquellos que venían con falsas doctrinas y se habían colado en la iglesia. Mire, mi querido hermano, hay muchas falsas doctrinas que se siguen metiendo en la iglesia, y nosotros como pueblo del Señor tenemos que nosotros profundizar en la palabra, profundizar en nuestra relación con el Señor para poder identificar estas cosas que no hacen bien a la iglesia. Y ya Juan no piensa que esto es nuevo. Desde los tiempos del apóstol Juan ya habían estos problemitas de gente que se aprovechaba de la fe cristiana y tenía sus propias agendas y querían engañar a la iglesia, querían imponerle cargas que no debían llevar y querían torcer algunas de las doctrinas enseñadas por los apóstoles, y se les llamaba los anticristos, es decir, aquellas personas que iban en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando hoy día vemos toda esta gente que vive, bueno, quiero ser lo más prudente posible, pero cuando vemos estos predicadores hoy día que son ostentosos, que piden mucho dinero, que usualmente tienen una agenda personal, cuando lo vemos nos acuerda esta carta, porque definitivamente están predicando lo que no es. Porque cuando vemos la vida de Cristo, que es lo que tenemos que mirar nosotros, por eso que le dice aquí que seamos como Cristo. Mira, cuando lo vemos, la vida de Cristo fue un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que venía de la pobreza,
uno que dijo que no tenía dónde recostar la cabeza, uno que dijo, aquel que quiera ser grande en el reino, que le sirva a todos. Esas son las enseñanzas de nuestro Señor y ese es el fundamento. Y no lo contrario como muchos han querido traer. Y toda aquella persona que predica otro evangelio, que no sea el evangelio de Cristo, que es el de misericordia, amor, salvación y vida eterna, Amén. Se convierte en un anticristo porque va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El otro versículo clave que encontramos en esta carta está en Primera de Juan 5:13. Si Rosany me lo puede leer. Primera de Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Dice, estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, para que se mantengan firmes en lo que habían creído, mi querido hermano. Miren, en estos momentos y en cualquier momento en su vida, manténgase firme en lo que ha creído usted acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra ancla de fe y de esperanza. Lo que Él fue, lo que Él es y lo que será. Amén. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que, y otra cosa que nos dice aquí, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, les recalca quiénes somos ahora y cuál es nuestra esperanza. Nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Ahora, hay un tema central en toda la carta. Hay un tema central en toda la primera carta de Juan. Dice que el tema central es que Dios es vida, luz y amor perfecto. Nuestro Señor Jesús es la vida manifestada en carne, es la luz porque alumbra en medio de las tinieblas de un mundo que está caído, que está tendido al pecado, y amor porque se entregó por todos nosotros, aun cuando nosotros no estábamos mirándolo a Él como nuestro Salvador. Él se entregó cuando todavía nosotros, según Efesios capítulo 2, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros estábamos muertos, nosotros no hicimos nada, sino que por el puro afecto de su voluntad. De hecho, en Efesios capítulo 2 dice, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos, Él se entregó por cada uno de nosotros. Así que eso es parte del tema central. También habla del carácter que constriñe o obliga a los creyentes a vivir en santidad y con amor fraternal. ¿A qué me refiero con esto? Habla de aquello que está en nosotros, que se llama el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y que nos hace vivir de una manera santa. Cuando digo santo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de apartarme del mal. Es decir, ya no me gozo en aquellas cosas que hacía antes, ya no voy a hacer las cosas que hacía antes. No porque me lo está diciendo la iglesia, no, porque tengo un convencimiento de parte del Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Que me dice las cosas que le agradan y las que no le agradan a Dios. Amén, así es. Según voy conociendo a Dios en su palabra, me voy dando cuenta que lo que tengo que hacer no lo tengo que hacer para ganarme nada, sino por cuanto ya Dios me ha salvado, me debo comportar como un hijo de Dios y por amor a mi Señor. Entonces yo voy cambiando de mi estilo de vida. Amén. Voy cambiando a hacer aquellas cosas, las obras que Dios preparó de antemano, según dice Efesios capítulo 2. Hay unas, particularidades de esta epístola. Y una de las particularidades de esta epístola es que se le puede llamar también la carta de certezas, porque no, es muy certera en los argumentos que trae y que menciona en su carta. Comienza con una declaración positiva del conocimiento personal de Cristo. Si vamos al capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Si tú lo puedes leer, Rosalind. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien, entonces él establece de una vez un argumento válido acerca de su experiencia personal con el Señor y que él es una fuente
directa, porque caminó con el Señor y conoce muy bien, conocía de primera mano a nuestro Señor Jesús. Entonces él presenta esto, nos dice de quién va a hablar y por qué lo va a decir. Y luego de esto también da un gran énfasis al conocimiento espiritual. Da un gran énfasis al conocimiento espiritual que los creyentes pueden obtener. Habla de la palabra saber. Cuando vamos en esta carta, de hecho lo menciona en varias oportunidades. Saber un equivalente que aparece más de 30 veces. Más de 30 veces. También miremos por un momento algunos de los casos que habla del saber. Y es bien importante porque esta carta nos dice que nosotros debemos saber estas cosas. No debemos ser ignorantes de estas cosas. Así que, de hecho, el apóstol Pablo también habla en otra de sus cartas que nos renovemos por medio de nuestro entendimiento. Es decir, que pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas cosas que Dios nos ha mandado. Amén. Y lo primero que vamos a ver es en el capítulo 2, versículo 29 y capítulo 5, versículo 18, que dice que la vida recta indica regeneración. Si leemos el 2.29, si uno puedes leer rapidito, Rosen, en el 2.29. 2.29. Mira lo que dice por ahí. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Muy bien, nos dice, escuche bien lo que está diciendo. Si saber, ¿cómo es? Vuelve a leerlo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. En otras palabras, si Jesucristo específicamente es justo y Dios es justo, usted y yo nos debemos conducir de igual forma. ¿Para qué? Para reflejar su carácter en nuestra vida. Amén. Eso es lo que está diciendo la carta. En el 5.19, si vamos al capítulo 5 y versículo 19, también dice lo siguiente: sabemos, es decir, da por entendido que nosotros debemos saber estas cosas. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, nos hace una advertencia también. Lo mismo que hace el Señor Jesús cuando dice que en el mundo encontraréis aflicción. Efesios, cuando vamos a Efesios, el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, y aquí nos dice, debemos también nosotros estar conscientes de estas cosas. También se nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y eso es lo que está hablando aquí esta carta. Debemos tener esto presente. Lo segundo es que dice que debemos saber que seremos semejantes a Cristo cuando Él venga. Es una esperanza que usted y yo tenemos, que cuando Cristo venga vamos a ser transformados a su imagen, vamos a ser parecidos a Él, o quizás de la misma constitución espiritual o como sea, porque esa parte no me la sé porque la Biblia no me la explica. Entonces, no, como la Biblia no la explica, pues no sé cómo será. Lo que yo sé es que si tenía un cuerpo glorificado según los testimonios de los evangelios. Pero si vamos al capítulo 3 y versículo 2 de la primera carta, y estoy para allá y para acá porque esto es un estudio. Aquellos que se conectaron, estamos en un estudio bíblico de la primera epístola de Juan. Versículo 2 del capítulo 3, ¿qué es lo que dice ahí? Hola. Ajá. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Yo no sé de los que están conectados cuánto tienen esta esperanza, pero yo tengo esta esperanza. Yo tengo la esperanza de que en algún momento, cuando Dios se manifieste, Él me va a transformar a como Él es. Eso es, mire, eso es esperanza básica de la iglesia. Esto es vida cristiana 101. 101. Esto es vida cristiana 101. Porque nosotros, los que hemos creído en Cristo, creemos en todas las promesas que Él nos ha hecho. Y una de las promesas dicha por el apóstol Juan, es decir, uno que estuvo directamente con Él caminando día y noche por 3 años y medio, y él hace esta declaración: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todavía no se ha completado la obra, pero se va a completar, es lo que está diciendo. Pero se va a completar. Dice, pero sabemos, ahí va, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí radica la esperanza del cristiano. Otra de las cosas que vemos es que Cristo, que debemos saber, es que Cristo vino a quitar nuestros pecados.
Mi querido hermano, eso lo habla constantemente la Escritura. De hecho, si usted se va al Génesis, desde el Génesis nos está hablando de la redención de nuestros pecados por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Primero, cuando le dice a la mujer y le habla a la serpiente y a la mujer, le dice, tú la herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Pero cuando vemos ahí mismo, en ese mismo pasaje, hubo algo extraordinario, porque Adán y Eva, cuando pecan, se hacen delantales de hojas. ¿Y qué hace Dios? Hace el primer sacrificio. Es decir, Dios mostró que lo que nosotros podamos hacer es insuficiente. Que Él va a tener que tomar la iniciativa y es que va a mandar a uno a pagar por nuestros pecados. En esta ocasión, cuando tiene que sacrificar los animales para quitarle las pieles, hubo el primer derramamiento de sangre y otro tuvo que morir para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. En otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, perdona nuestros pecados. Lo que Él hizo fue que Él cubrió con su sangre la desnudez de nuestro pecado delante de Dios. Eso es lo que dice ahí. Gloria al Señor. Si vamos al capítulo 3 y versículo 5, que está un poquito más adelante, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Gloria a Dios, mi querido hermano, porque lo que esto significa es que Cristo pagó una deuda que era impagable por usted y por mí. Gracias, Señor. De hecho, la gente que trata de vivir bajo la ley de Dios, se supone que la ley lo lleva a Cristo. Se supone que la ley lo lleva a Cristo, porque se va a dar cuenta que es muy fuerte y que no se puede cumplir usted va a fallar. Por eso tuvo que venir Cristo. Cuando vamos a Hebreos nos dice que con una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados en Él. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y aquí Juan lo está diciendo. Él vino a quitar nuestros pecados. ¿Por qué lo está diciendo? Porque había unos cuantos que se habían metido en la iglesia y estaban con unas doctrinas raras. Estaban con unas doctrinas raras tratando de que la gente ahora, después de haber creído en Cristo, le añadiera obras para poder ser salvo. Cuando la obra redentora radica solamente en el sacrificio en la cruz de Cristo. Amén. Eso fue suficiente para Él cubrir todos nuestros pecados. Y es lo que está haciendo Juan aquí, lo está aclarando porque se había metido un movimiento en la iglesia y este movimiento decía que se tenían que hacer otras cosas o que se podía alcanzar la salvación de otra forma. Por ahí estaban los gnósticos, estaban otros que estaban metidos por ahí. Entonces él le dice, no, espérate, quien pagó nuestros pecados es Cristo Jesús. Amén. Aquí no hay nada, aquí no hay otro fundamento, aquí no hay otra doctrina. Mi querido hermano, usted no se deje engañar tampoco. Quien ha pagado la deuda de nuestro pecado se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. No hay otra manera en que nosotros podamos pagar por nuestros pecados. Solamente cumpliendo con lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en Él cree, es necesario creer. No se pierda más, tenga la vida eterna. Ahí es donde radica. Y aquí Juan dice, debemos saber esto. Sabemos qué es lo que está diciendo Juan. Y se dedica a decirle las cosas que debemos saber. Lo otro es que el amor fraternal, debemos saber que el amor fraternal indica que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, tenemos que mostrar amor los unos por los otros, mi querido hermano. Mire, una de las cosas que está hablando aquí es que cuando nosotros verdaderamente hemos llegado a Cristo y Dios se ha manifestado en nuestra vida, nosotros tenemos que mostrar, no para ganarnos la salvación, sino por cuanto hemos obtenido la salvación, tenemos que mostrar el amor hacia los otros. Yo no sé si usted está entendiendo, pero vamos a ver en el mismo Juan 3, primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14, si Rosy me lo puede leer. Amén. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Amén. Ahí lo pone muy, cuando él escribe lo pone muy fuerte, dice, el que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte, es decir, no ha sido nacido de nuevo, porque cuando nosotros venimos a Cristo, debemos tener la misma pasión que tenía el Señor, porque tenemos ahora su naturaleza, a pesar de que estamos compartiendo la naturaleza, una nueva naturaleza espiritual con la carnal, se supone que la espiritual sea la que vaya guiando nuestro corazón.
y debemos amarnos. Por eso yo ayer hice el video, porque no puedo entender cómo en un momento tan fuerte, de tanta necesidad, haya gente exigiéndole a sus hermanos ofrendas. Y si alguien la quiere dar voluntaria, amén. Pero el salir así a pedirlas, como si esto fuera el evangelio. No, el evangelio no es ese. Sí, el evangelio dice que aquel que dé, lo dé con alegría. Yo entiendo lo que dice la palabra. Pero en un momento como este, se supone que nosotros sepamos y debemos tener consciente que debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Y que el amor no se quede solamente en prédica y se quede solamente en filosofía. El amor se tiene que demostrar en hechos. Sí, Tenemos como iglesia que obrar. Como dije, las obras que ahora nosotros hacemos no son para salvación, sino por cuanto hemos sido salvos. Porque ya Dios las preparó de antemano para que nosotros caminemos en ella. Y una de esas obras es amar a mi hermano y atender su necesidad, ayudarlo, tenderle la mano, llorar con él y reír con él. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra. Que nos mantengamos en un mismo espíritu. Cuando vamos a Hechos y la gente habla de la iglesia primitiva y la iglesia primitiva, déjeme explicarle lo que era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, según nos narra Hechos, no tenían cadencia de nada. De nada. Se reunían todos los días a comer, a cenar, a tener un momento de coinonía. ¡Wow! Con razón fue una iglesia tan llena del poder de Dios. Porque se amaban los unos a los otros. De hecho, dice que tenían buen testimonio de todo el pueblo. Gozaban de buen testimonio. Entonces, aquí Juan, en su primera carta, nos está diciendo, ustedes deben saber esto. ¿Por qué ponía esto? Porque habían unos cuantos que también se habían metido con unas cosas raras, y lo que buscaban, en vez de amar a los hermanos, era más bien imponerle cargas que no necesitaban. Y eso no es mostrar el amor por nuestros hermanos. Mostrar el amor por nuestros hermanos es ayudarle, ponerle la mano, echar hacia arriba. En momentos como los que estamos atravesando, más aún. Pero aquí en esta carta nos lo dice el apóstol Juan. Número 5, que debemos saber, es que Él vive en nosotros por el Espíritu. Nos quedamos por ahí en Juan, 1 Juan 3:24. 1 Juan 3:24, yo no sé si me lo puede leer. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también dice que se nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ese espíritu, que es el Espíritu de Dios, mora en nuestros corazones. Por lo tanto, usted y yo venimos a ser templo del Espíritu Santo. Amén. Templo del Espíritu Santo. Porque hay en este tiempo había gente que decía que por sus pensamientos podían llegar a... No, mi querido hermano, ni por ningún pensamiento humano. Solamente viene por la intervención del Espíritu de Dios. De hecho, la palabra dice que el Espíritu es el que convence al mundo de pecado. Punto. Así es. No, aquí el ser humano no es la estrella. Aquí es nuestro Señor, el Padre y el Espíritu que está en nosotros. Amén, así es. Según se movía el Espíritu de Dios con su pueblo cuando iban por el desierto, así se mueve hoy con nosotros por donde quiera que nosotros vamos. De hecho, cuando miramos lo que pasó el pueblo de Israel al salir de Egipto, lo comparamos con la vida cristiana al nosotros salir del mundo hasta que lleguemos a aquel momento o a la tierra prometida, que sabemos que es la Jerusalén celestial, la ciudad que nos espera, la morada que el Señor nos está preparando. Pero cuando vemos eso, es parecido. Mientras el pueblo caminaba por el desierto entre Egipto y su tierra prometida, el Espíritu de Dios iba con ellos. Amén. De la misma manera, desde que nosotros hemos llegado a Cristo hasta el día que vayamos a estar con Él, su Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros nos hemos convertido en ese tabernáculo donde Él se manifiesta. Antes el Shekinah de Dios o la misma presencia se posaba sobre el lugar santísimo, pero ahora está en nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Esto es una gran bendición. La gente a veces tomamos
muy ligero lo que es el cristianismo, lo que es ser un hijo de Dios. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros estamos caminando con el Espíritu de Dios. Antes se manifestaba así en los profetas, en algunos, en otros, pero hoy se ha manifestado en todos sus hijos. Gloria a Jesús, aleluya. Es extraordinario conocer estas promesas. Esta carta está llena de tantas cosas que nos afirman la obra de Cristo. Lo otro que debemos saber, como dijimos ahorita, es que tenemos vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Y hay gente que no lo entiende porque, claro, yo tampoco lo entiendo lo que es algo eterno, porque yo soy ser humano y yo tengo un principio y tengo un fin aquí y mi mente está cautiva a mi condición. Pero una vez yo salga de aquí, me daré cuenta de lo que quiere decir nuestro Señor. Pero según dice aquí, nosotros tenemos vida eterna ahora en Cristo Jesús. Si vamos al 5.13, vamos a 1 Juan 5.13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Escuche bien, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es una promesa de parte de Dios que nosotros vamos a tener vida eterna. De hecho, Juan 3.16 es lo que dice, que Él promete vida eterna. Mira, por más que nosotros tratemos de vivir, puede ser que con los adelantos médicos y todo lo que hay, puede ser que usted se extienda un poquito más, puede ser que llegue a 90, si Dios le permite, puede ser que llegue hasta 100. Puede ser que llegue hasta 100, pero sinceramente todos vamos a morir en algún momento. O sea, cuando miramos la historia, grandes hombres de la historia, grandes mujeres de la historia, ya no están. ¿O no se ha puesto a pensar que la generación que nació en el 1900 ya no está? La generación que nació en el 1880, hace años que se fue. Y de la misma manera que esa gente estuvo y se fue, así seremos nosotros. Estamos hoy y quizás mañana no estaremos. Lo cierto es que vamos a pasar el portal de la muerte y lo que nos espera es una vida eterna. La diferencia es que los que han creído en Cristo, según dice su palabra, su vida eterna será con nuestro Padre. Estaremos con Él. Amén. Estaremos gozando de las bendiciones, de las moradas que Él fue a preparar para nosotros. Amén. Y los que no, la palabra dice que ya han sido condenados. Nosotros no los estamos condenando. Nosotros no los estamos condenando, lo está condenando su propia decisión de no mirar a Cristo y aceptarle como Salvador, de creer en lo que Él vino a hacer en su redención. Así que nosotros debemos tener presente que nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo donde se escribe esta carta había gente metiéndole cosas raras a la iglesia y se le llamaban los llamados anticristos. Y el apóstol Juan está advirtiendo de todas estas cosas. Y número 7, que es lo último que vamos a tocar, es que debemos saber que nuestras oraciones, mi querido hermano, mire qué precioso esto. Nuestras oraciones son contestadas. Vamos al versículo 15 del capítulo 5 de 1 de Juan. Si me lo puedes leer, Rosa. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien. Dice, y sabemos que Él nos oye. Por supuesto, si somos sus hijos. Si Él nos manda a orar. Por eso mismo, porque, mire, ¿tú sabes cuál es la petición que Dios no oye? La que tú no le haces. La que yo no le hago. Esa es la petición que Él no va a oír. Oh, pero Dios conoce nuestros pensamientos, pero Él dice que nosotros tenemos que pedírselo. Y que pidamos conforme a su voluntad, porque también dice que nosotros no recibimos porque es que no sabemos pedir. Lo que pasa es que tenemos una confusión y muchas veces que andamos pidiendo para nuestros propios beneficios. Pero cuando nos vamos a la Escritura y conocemos el carácter de Dios, entonces vamos a comenzar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y a la medida en que usted y yo pidamos conforme a su voluntad, Él entonces va a contestar esas oraciones. Amén, así es. Vamos a ver lo que es. Si yo me levanto por la mañana y digo, Señor, hoy yo quiero hablarle a alguien de ti. Usted puede estar seguro que Dios ese día me va a poner a alguien a que yo le hable, a que yo le testifique. Amén, así es. Señor, mi petición es que yo pueda vivir conforme a tu voluntad. Yo estoy seguro que Dios le va a ayudar. Porque es lo que está hablando. También la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro que sí. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. No estoy diciendo que no, de vez en cuando no te conceda algo. Pero
de lo que está hablando aquí, está hablando de la voluntad de Dios. Que cuando nosotros pidamos, dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Así que, mi querido hermano, yo creo que Dios se quiere manifestar también en este tiempo con misericordia y poder y sanidad. Entonces pidamos también, pidamos, porque tenemos un Dios que nos escucha. Amén. Gloria a Así Dios. que esta carta la hasta hoy, vamos a dejarla hasta aquí hoy. Ya nos quedan 5 minutos. Estos 5 minutos los vamos a usar para cerrar y terminar de orar por algunas peticiones que están por ahí todavía. Pero, mi querido hermano, léase esta carta, mire lo hermoso que es. Esta carta, ya vamos a entrar el próximo miércoles más a detalle acerca de lo que dice esta carta y todo lo que ella envuelve y cómo nos advierte de los falsos maestros o de los llamados anticristos de estos tiempos también. Amén. Le agradecemos a todas aquellas personas que se han mantenido conectadas hasta este momento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos intercediendo, seguimos orando, seguimos trayendo palabras. Mi querido hermano, si usted tiene alguna necesidad, por favor déjenos saber, mándale al Messenger, a donde usted quiera. Si tiene nuestro teléfono, háblenos, envíenos un mensaje. Aquellas personas que necesiten algo, por favor déjenos saber cómo le podemos servir a la manera que podamos, ¿verdad? Pero déjenos saber. Si nosotros no podemos buscar a alguien que les pueda ayudar, estamos para servirle. Mi esposa y yo estamos para servirle en nuestra iglesia, Central Baptist Church en inglés y en Central Baptist Church en español. Así que Dios me les bendiga, mi querido hermano. Dios les guarde. Nos vemos pronto. El domingo vamos a estar por aquí otra vez en vivo a las 11 de la mañana en nuestro culto de domingo. Así que un abrazo, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.